Muy buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, le damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Nueva Regulación de Propiedad Horizontal en el Perú. Para un mejor desenvolvimiento de la capacitación, al finalizar la exposición se abrirá el chat del Zoom para que puedan realizar sus preguntas. Para dar inicio, presentamos al doctor Juan José Garazatúa Nunovero. El doctor Garazatúa es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudio de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, posgrado en Administración de Empresas y Gestión de Negocio MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, CEPADE, especialización en análisis de calidad regulatoria por la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como secretario general de la Fiscalía de la Nación, superintendente adjunto de los registros públicos y jefe de distintas zonas registrales de la SUNAT. Es autor de publicaciones en materia registral e inmobiliaria, conferencista y docente invitado en posgrado en universidades e instituciones educativas. Actualmente es consultor senior del área inmobiliaria y registral del estudio de la Flor García Montúfar Arata y asociados abogados. Adelante, doctor Grazatúa, bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y a cada uno de los integrantes de esta gran institución. Yo he dado gran parte de mi vida al tema registral, ¿no? Hace poco conversaba con algunos amigos con los que recordaba que allá a principios de los años 80 yo inicié esta suerte de relación de noviazgo con el tema registral y han pasado prácticamente 40 años en lo que yo me he convertido en un amante del tema, no solamente como trabajador, como funcionario en algunas ocasiones, sino también como profesional desde el otro lado del mostrador, como conversábamos antes de empezar esta reunión. Y es que el tema registral tiene una característica muy particular, es su visión multidisciplinaria, ¿no? Alguna vez creo que he puesto este ejemplo, ¿no? Es como estar en un estadio y ubicarse en el centro del panorama, ¿no? Hay diversas disciplinas jurídicas que son tan especializadas que solamente ocupan una parte de una tribuna. Y de esa parte se ve el derecho sesgado porque solamente es una materia que concentra conocimientos especializados en un tema, pero que se desvinculan, ¿no? Poco a poco del resto del mundo jurídico. No pasa lo mismo con el derecho registral, ¿no? Qué curioso. El derecho registral por el contrario, nos vincula con todas las esferas, ¿no? Con el mundo inmobiliario, civil, societario, minero, pesquero, procesal, penal, constitucional. En fin, todas las esferas del derecho están vinculadas y por eso es que la temática es tan variada. Y cuando uno aborda un tema, la verdad es que tiene que medir sus alcances porque uno tiende a conocer cuál es la dimensión del tema registral. Cuando conversábamos a propósito de la gentil invitación que me hicieron para definir un tema, yo inicialmente tuve una duda porque como hay tantas materias interesantes en la actualidad, y muchas de ellas son materias que están en formación, como el proyecto de Reglamento General de Registro Público, que creo desde mi punto de vista, tiene que ser abordado en un escenario académico, tiene que ser debatido, tiene que escucharse todos los puntos de vista, es importantísimo. Es importantísimo. Hace algunos años, cuando yo estaba siguiendo la maestría de Derecho Constitucional, recuerdo, ¿no?, que cuando planteábamos algunos temas, yo hice un planteamiento de un tema de investigación, me dijeron, pues eso es derecho registral, eso es derecho administrativo. Y rápidamente a uno eso le suena pues a un desconocimiento del tema registral. Y es que muchas veces el derecho registral solamente se entiende desde el punto de vista del procedimiento registral, que todos sabemos que no es lo mismo, ¿no?
El procedimiento registral es apenas una de las esferas del mundo registral. Importantísima, por cierto, ¿no? Porque allí se vincula los derechos del administrado con la función de la institución registral. Y bueno, no se seleccionó ese tema, pero yo hago la propuesta para que esto sea puesto en agenda y se pueda fomentar el debate antes de la promulgación, ¿no? Porque se está revisando, ya se hizo la prepublicación, pero se tiene que debatir. Si no hay debate, el tema no va a recoger todos los puntos de vista, todas las iniciativas que tienen los ciudadanos, que tienen los distintos profesionales, no solamente los abogados, ¿no? Tenemos mucho que decir al respecto. No sabía, en realidad, particularmente, si elegir ese tema, el decreto legislativo 1595, que tiene a su vez varios subtemas por desarrollar, pero finalmente opté por el tema de la propiedad horizontal porque es el que está más encaminado, ¿no? O sea, ya se ha cumplido con la primera parte, que es la publicación de la ley, el decreto legislativo 1568, y recientemente la publicación del texto reglamentario. Bueno, entonces veamos, ¿no? Vayamos inmediatamente al tema que nos aborda en esta oportunidad. Y en esta oportunidad lo que hemos propuesto es hacer una revisión de esta nueva regulación. Pero cuando hablamos de nueva regulación, yo quiero empezar explicando esto, ¿no? Cuando hablamos de nueva regulación, lo que estamos haciendo en primer lugar es plantearnos, ¿no?, la interrogante: ¿por qué una nueva regulación? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido con la regulación vigente, porque todavía no ha perdido vigencia, que hace necesario que sea sustituido? No se trata de una modificación, no se trata de una precisión, no se trata de un texto complementario, se trata de una modificación de esquema. Y una modificación de esquema necesita un entendimiento desde el punto de vista de evolución histórica, ¿no? Porque la propiedad horizontal en el Perú ha tenido toda una trayectoria. Y esto es lo que quiero empezar, ¿no?, planteando para que se entienda cuál es el punto de vista de este análisis, ¿no? La primera fase, la fase civilista, es decir, la fase previa a la propiedad horizontal o pre-propiedad horizontal, es la fase que estaba regulada antiguamente en el Código de 1936, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía el Código del 36? Nos decía que puede haber diferentes propietarios sobre los diversos pisos de una edificación. Se reconocía la posibilidad de una propiedad múltiple, ¿no? En un solo complejo inmobiliario pueden haber distintos propietarios, y hablaba de pisos, ¿no? Porque se entendía en ese momento que la propiedad se estaba sesgando o cambiando el esquema de la propiedad tradicional en su posición vertical. Recuerdan ustedes, ¿no? Eso lo dice todavía el Código Civil vigente, que el derecho de propiedad se extiende hasta el cielo y hasta el infierno, como decían en el antiguo derecho romano, ¿no? O sea, se extiende hacia arriba y hacia abajo hasta donde le sea útil al propietario, ¿no? Una mención en realidad que todos entendemos o entendemos bien, que puede ser exagerada, ¿no? No es así, evidentemente, ¿no? Nunca fue así, pero la posición era que el derecho de propiedad tiene esa proyección dentro de la proyección vertical del polígono sobre el suelo, se proyecta hacia arriba y hacia abajo hasta donde puede ser utilizado por el propietario. Bueno, ese es el concepto de la propiedad tradicional, y esa propiedad tradicional rompe su esquema en una propiedad múltiple por pisos. Por eso que se llamaba propiedad horizontal. Pero en este momento, fíjese, el Código de 1936 no se utilizaba el nombre de propiedad horizontal. Se reconocía la posibilidad de propietarios diferentes por pisos, pero no se hablaba de propiedad horizontal. Tampoco se decía que había copropiedad sobre los bienes comunes, ¿no? Los bienes comunes, es decir, las áreas de tránsito, de acceso, ¿no?, los pasadizos, las escaleras o cualquier zona de tránsito común, no estaban reguladas en ese momento como bienes comunes de la edificación. Generalmente se entendían, o podía tener un doble entendimiento, ¿no?, como área remanente del propietario original, lo cual en realidad no tenía sentido, ¿no?, porque el propietario original vendía los pisos o vendía las secciones y ya no tenía ningún vínculo con el bien. No podía mantenerse atado una propiedad del titular original con esas áreas remanentes como si fuesen todavía una parte de su propiedad matriz. No había un concepto
de participación sobre los bienes comunes, pero sí se regulaba la atención de los gastos comunes, ¿no? Y se decía que esto debe ser asumido a prorrata entre todos los propietarios de las secciones que se encontraban en los diferentes pisos. Se permitía que los propietarios establezcan pactos, ¿no? De acuerdo al régimen de la autonomía de la voluntad, pero no existía la noción de una junta de propietarios y mucho menos existía la imposición de una regulación interna. No existía la necesidad de establecer un documento denominado reglamento interno. Se requería unanimidad de votos para ampliar la edificación o para realizar obras que modifiquen el valor de los pisos, y en caso de discrepancia, ¿no? En caso de que los propietarios no se pongan de acuerdo, esto se llevaba a la solución en vía judicial. Y el juez resolvía según las reglas de la equidad. Fíjense, como ustedes pueden darse cuenta, de este solo enunciado, obviamente estoy haciendo solamente un resumen de una regulación incipiente, se aleja totalmente de lo que nosotros conocemos hoy día por propiedad horizontal. O sea, si bien es cierto, en ese momento el legislador consideraba que era necesario reconocer la posibilidad de que existiera una propiedad distinta de la propiedad vertical, no existía todavía en ese momento la noción de lo que es hoy en día una propiedad horizontal. Y el hecho de disponer que cualquier conflicto o controversia se resuelva por el juez civil, imagínense lo que sería hoy día ese tipo de soluciones, ¿no? O sea, un conflicto sobre, no sé, el gasto del foco de una luz de un área común, ¿no? O el gasto del mantenimiento de la puerta de ingreso. Imagínense qué sería si todo eso se tuviera que trasladar al ámbito judicial. La sobrecarga y la inmensidad de conflictos que se generarían. En ese momento, obviamente, era totalmente distinto, ¿no? O sea, lo que manejamos el tema registral, hemos conocido otros casos en los que la solución siempre fue judicial. Y la solución era judicial porque en ese momento la realidad judicial no tenía la sobrecarga que tiene hoy día. Y los casos se podían resolver muchas veces en el mismo día. Como ocurría, por ejemplo, con el reconocimiento de las declaratorias de fábrica, ¿no? La declaratoria de fábrica se podía inscribir en mérito de un expediente, de una escritura pública o de un expediente judicial. Y el expediente judicial era un simple proceso no contencioso de reconocimiento de documento, ¿no? Se presentaba la declaración, la memoria inscriptiva de la obra, el juez convocaba al ingeniero que había hecho la declaración, se hacía un reconocimiento del documento y eso se mandaba el expediente formado a raíz de esto se mandaba a inscripción. Eso se puede realizar en algunos días. Muchas veces, y esto lo hemos comprobado quienes hemos revisado antecedentes registrales, muchas veces se presentaban incluso el mismo día de realización de la audiencia. El reglamento de las inscripciones de 1937, ¿no? Que fue una especie de reglamento del capítulo de registros públicos del Código Civil, tenía estas dos regulaciones, ¿no? El artículo 14, que decía que cuando una finca se componga de varios pisos y fueran distintos los propietarios de cada uno de ellos, se inscribirá por separado y en partida especial el dominio de cada piso, debiendo hacerse las anotaciones que relacionan las partidas. Es decir, el manejo registral se adecuó a lo que en ese momento regulaba el Código Civil. Bueno, el Código Civil dice que se puede admitir la propiedad por pisos, el registro también puede inscribir la propiedad por pisos. Y para eso no se puso mayor exigencia que la de acreditar que había una propiedad separada por pisos. ¿Y cómo se hacían las desmembraciones? Se hacían simplemente en mérito del documento que acreditaba la transferencia de dominio o cuando el propio propietario lo solicite mediante escrito con firma legalizada, en el cual debía señalar el área linderos de la porción que se desea independizar. En pocas palabras, el tema era bastante sencillo. Este reglamento permitía la inscripción individualizada de los pisos, conforme lo decía el Código Civil, y para la independización bastaba la transferencia de dominio o la solicitud de título con firma legalizada. No se exigía reglamento interno, no se exigía la conformación de una junta de propietarios. Bueno, esta fase incipiente, esta fase de prehorizontalidad cambia cuando se promulga la ley 10.726 el 1 de diciembre de 1946.
Esta ley, curiosamente, no habla, no, por lo menos no lo dice de manera expresa, de propiedad horizontal. Lo que hizo esta ley fue reconocer un régimen especial de propiedad. O sea, eso que el Código Civil decía, que era la excepción a la propiedad vertical, con esta ley se reconoce como un derecho de propiedad especial. Pero especial no solamente porque no era vertical, sino especial porque además de su no verticalidad requería la regulación de otros aspectos complementarios. O sea, las secciones en que se divide cada piso de un edificio podían ser, ya no hablaba de pisos, ¿no? Hablaba de secciones. En cada piso podían ser oficinas, departamentos, o puede ser el piso completo, podrían pertenecer a distintos propietarios. ¿Cuáles eran las características del régimen de esta propiedad especial? En primer lugar, que se reconocía el derecho exclusivo de propiedad sobre la sección, ¿no? Y que esto debía estar reconocido como una sección independiente. Y por tanto, el titular de la sección tenía el derecho de disposición, ¿no? La libre enajenación y gravamen de su propia sección. Recién con esta ley se reconoce que lo que antes quedaba como un área remanente de la propiedad matriz no era un área remanente de propietario antiguo, sino era un área complementaria de las secciones de propiedad exclusiva. Y se establece un régimen de copropiedad sobre estas zonas comunes, estableciendo un prorrateo de votos, ¿no? En función del valor de las secciones. No importaban las dimensiones, no importaba ningún criterio. El único criterio que se reconoce en la ley es el del valor de las secciones. Y también, en función de este valor, se estableció la contribución de los servicios comunes del edificio. Entonces, sí hay un cambio, ¿no? Entre el régimen civilista, que reconocía la propiedad separada por piso, y el régimen de la propiedad especial establecida por la ley 10.726, que dentro de, simplemente para una presentación académica, ¿no? Yo le atribuyo el nombre de propiedad horizontal incipiente o propiedad horizontal tenue. Eso no lo dice la ley, por supuesto, lo digo yo simplemente para fines ilustrativos. ¿Cuáles eran las características de este régimen especial de propiedad? En primer lugar, la administración. Se habla con esta ley de una junta conformada por los propietarios. Es decir, se menciona lo que no menciona el Código Civil. Se menciona la obligación de formar una junta de propietarios. Una junta como un punto de referencia para la adopción de acuerdos que sean de interés a la comunidad inmobiliaria. La convocatoria, en caso de desavenencia, la hacía el juez. Nuevamente repito, estamos hablando de hace más de medio siglo. No era difícil en ese momento recurrir al juez para hacer la convocatoria, y los acuerdos se adoptaban por mayoría de votos en función del valor de las secciones. Entonces acá tenemos ya estructurada una nueva dimensión de este tipo de propiedad especial. Ya no era la propiedad civilista dividida por pisos, es decir, dividida de manera horizontal y no vertical, sino era una propiedad especial que además tenía características que la distinguían. Esta ley, sin embargo, es reglamentada varios años después. Fíjese, casi 10 años después se dio el Decreto Supremo 25 del 6 de marzo de 1959, que aprueba el reglamento de la ley, y recién es en este Decreto Supremo que se utiliza la palabra propiedad horizontal para referirse a este régimen de propiedad especial. Y este Decreto Supremo adopta una posición mucho más vanguardista, ¿no? Se precisa la naturaleza inseparable del derecho de propiedad exclusivo sobre cada sección con el derecho de propiedad común sobre los bienes que se comparten con los demás propietarios. Se precisó que la azotea y el sótano podían ser bienes de propiedad exclusiva, es decir, bienes propios, pero para ello se exigió un acuerdo unánime de los propietarios del régimen inmobiliario. Se estableció por primera vez la obligatoriedad de un reglamento interno, aprobado por una mayoría calificada de 2/3. Y este reglamento interno tenía que ser formalizado por escritura pública y podía ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Y se impuso como una limitación
en que para la inscripción de cualquier acto de enajenación de una sección de propiedad exclusiva, se tenía que inscribir como acto previo la constitución del reglamento interno. Dicho en estos términos, no es difícil darse cuenta que este prototipo de propiedad especial que fue ya diseñada, ¿no?, de manera más específica por este decreto supremo, no lo había sido desarrollado de esa manera en la ley, ¿no? Pero este decreto supremo sí estableció precisiones importantes, se asemeja mucho a lo que después sería el régimen de propiedad horizontal de los años 70. Y bueno, esto lo que hizo fue establecer parámetros que constituyeron una modificación sustancial con el régimen civilista. Sin embargo, algunos años después, en realidad poco tiempo después, del 59 al 65, hubo una modificación de este reglamento. El Decreto Supremo 156 del 22 de julio de 1965 modifica este reglamento y lo modifica sustancialmente. Fíjense ustedes, porque lo primero que dice es que el reglamento interno ya no es obligatorio, sino opcional. Los propietarios podrán adoptar un reglamento interno y el podrán significa que depende de su voluntad. Pueden tener un reglamento interno o no, no es un acto previo la inscripción del reglamento interno para que exista el reconocimiento de una propiedad horizontal. Pero se precisa que cuando no existe el reglamento interno, entonces se aplican los artículos 855 al 857 del Código Civil, es decir, la normativa que estaba vigente antes de la ley 10.726. Los reglamentos internos no inscritos no pueden oponerse a terceros, lo cual tiene lógica, ¿no? O sea, cualquier acto no inscrito no puede ser opuesto a terceros. Pero solamente desde el punto de vista registral, ¿no? O sea, no opera, no se opone, ¿no?, la eficacia registral por la falta de inscripción. Quedó sin efecto la exigencia de inscripción previa al reglamento interno como requisito legal necesario para emitir la inscripción de las transferencias de las unidades de propiedad exclusiva, de las transferencias o de los gravames. Haciendo una investigación de esta modificación, porque llamó la atención, lo curioso es que esta modificación fue solicitada por el Colegio de Abogados, ¿no?, de aquel entonces. Y lo hizo porque en ese momento se entendió que la regulación rígida que había sido impuesta por el primer texto reglamentario del año 59 había entorpecido el tráfico inmobiliario, ¿no? Ese fue el argumento que se utilizó y que se menciona en la exposición de motivos de esta modificación. Bueno, con esto lo que ocurre, como es evidente, es un ablandamiento de la estructura típica del régimen de propiedad horizontal, ¿no? Porque se retornó opcionalmente a la fase civilista. Bueno, este contexto o esta segunda etapa, que a su vez tiene dos momentos, ¿no?, el primer reglamento y la modificación del reglamento, presenta de todos modos una evolución normativa, ¿no?, con relación al Código Civil de 1936, porque ya se había por lo menos eliminado la incertidumbre respecto de cuál era la naturaleza de los bienes que habían quedado como áreas de tránsito, si seguían siendo de propiedad remanente del propietario en matriz o si formaban parte del régimen inmobiliario y por tanto constituían una extensión de la propiedad exclusiva distribuida en porcentajes, ¿no? Y eso sí quedó claramente establecido. La distribución de porcentajes, ya lo dije, está establecida en función del valor de las secciones. Se reconoció a la Junta de Propietarios como un órgano de adopción de acuerdos, pero de manera aún incipiente. Se creó la figura realmente interna, pero luego quedó sin efecto su carácter obligatorio. Prevaleció el acuerdo de la mayoría, pero con carácter supletorio, en caso no haya sido establecido algo distinto. Y solo se permitió, como criterio de distribución de porcentajes, el valor de las secciones para el cómputo de las votaciones. Ya en una tercera fase, una fase más bien rígida, tenemos la propiedad horizontal imperativa o la propiedad horizontal propiamente dicha, que viene impuesta
por el decreto ley, perdón, 22.112, promulgado en el año 1978, ¿no? En pleno gobierno militar, ¿no? Se regulaba todo mediante decreto ley, era un régimen dictatorial, y con este decreto ley se estableció un régimen de propiedad horizontal, ¿no? Ya se adopta formalmente la denominación que había sido planteada originalmente por el reglamento de la ley anterior, y se establece con carácter obligatorio este régimen para toda edificación o conjunto de edificaciones integradas por secciones de dominio exclusivo pertenecientes a distintos propietarios y además por bienes de dominio común y servicios comunes. Y se dijo en este mismo decreto ley que este régimen, que era propiamente un régimen de edificios en altura, porque allí nace su nombre, sin lugar a dudas, ¿no? Se extendía también a otro tipo de complejos inmobiliarios que no tenían esta misma naturaleza de edificaciones en altura, como por ejemplo las quintas. Y después, ¿no? Los complejos habitacionales tipo condominio, ¿no? Donde no existen edificaciones en altura, pero sí se comparten bienes comunes. Entonces, este decreto ley sí entra a regular una materia que se sigue reconociendo hoy en día como una propiedad horizontal. Pero era un régimen rígido, ¿no? Era un régimen imperativo, ¿no? Claro, a tono con el régimen de gobierno en ese momento. Tenía como características que los porcentajes se establecieron por mandato normativo, ¿no? Los criterios de distribución de porcentajes, que anteriormente había sido establecido en función del valor de las secciones, en este caso se establecieron en función del área construida. Y el área construida, el reglamento de este decreto ley, dijo que eran los ambientes techados de cada sección, lo cual creó un problema, ¿no? Que muchos de ustedes seguramente habrán visto. ¿Cuál era el problema? Que había secciones de propiedad exclusiva que al no tener área techada no tenían porcentaje, porque el único criterio de asignación de porcentajes era el área techada. Los sótanos y las azoteas eran comunes, salvo disposición distinta al reglamento, lo cual dejaba en libertad a los propietarios de decidir algo diferente, ¿no? Y no se podían independizar las secciones de dominio exclusivo mientras no se inscriben en forma previa o simultánea en el reglamento interno. Con lo cual, en realidad, se retomó la versión del reglamento de la ley anterior, ¿no? Que era lo que había planteado, ¿no? Como regulación, que no se podía desarrollar un acto enajenativo sobre una sección si esta sección previamente no había sido independizada, y para eso se requería previamente la constitución del reglamento interno. Pero además este régimen de propiedad horizontal, este régimen rígido de propiedad horizontal, trajo algunas novedades más, ¿no? Como por ejemplo permitió la inscripción de la predeclaratoria de fábrica y del prereglamento interno antes de concluir la edificación, lo cual en ese momento sí fue una novedad, ¿no? En ese momento, donde todo se regía por una rigurosa culminación de los procedimientos, en este caso se dijo que no. El proyecto, ¿no? La construcción no ejecutada o no culminada podía ser anotada preventivamente en calidad de predeclaratoria de fábrica, y a su vez se podía imponer un reglamento interno provisional en calidad de prereglamento interno como actos inscribibles en el registro. No se habló de preindependización, ¿no? Por lo menos no se dijo literalmente en la norma ni en su reglamento la palabra preindependización, pero sí se permitió la inscripción de la predeclaratoria de fábrica. Las futuras secciones de bien exclusivos solo podían venderse con autorización del Ministerio de Vivienda. Es decir, tenía que pasar por un acto administrativo aprobatorio. O sea, aquel bien futuro, ¿no? Que estaba comprendido en el proyecto edificatorio podía ser materia de un acto enajenativo siempre y cuando se contara con una autorización administrativa del Ministerio de Vivienda. Los porcentajes de participación asignados a estas secciones de dominio exclusivo solo podían variarse por voto unánime. Se impuso, mandato legal, se impuso la unanimidad como vía de modificación. O sea, no era posible tomar acuerdos por mayoría porque la norma había tomado una posición rígida al respecto. Para cualquier otra modificación del reglamento interno, sí se requería la aprobación de 2/3 de los votos de los propietarios. Es decir, era un régimen que tendía a que no fuera fácil la modificación, ¿no?
una votación por mayoría calificada para cualquier modificación distinta de la modificación de los porcentajes, porque para modificar porcentajes se requería unanimidad. Además, se introdujo una regulación detallada del funcionamiento de la Junta de Propietarios, las facultades, la convocatoria, el quórum, la representación, la votación. Se permitió la pluralidad de juntas de propietarios. No se mencionó pluralidad de reglamentos internos, curiosamente, pero implícitamente, al reconocerse la pluralidad de juntas de propietarios, implícitamente se reconoció que podían haber varios reglamentos internos, obviamente en un régimen inmobiliario complejo. Y se reguló además una competencia administrativa para la resolución de reclamaciones contra los acuerdos de la Junta de Propietarios a cargo de los municipios y del Ministerio de Vivienda. Bueno, todo esto formó parte de este régimen rígido de propiedad horizontal que tuvo una duración más o menos, ¿no?, superior a los 20 años, ¿no?, desde 1978 hasta 1999, ¿no?, un poco más de 20 años de vigencia. La antigua fase fue un poco mayor, ¿no?, del año 40 hasta el año 70, aproximadamente 70 y pico años, perdón, 30 y tantos años. Entonces, vamos viendo cómo son los ciclos, ¿no?, de regulación de esta materia, ¿no? La primera fase del Código Civil, ¿no?, de los años 30, la segunda fase a partir del año 46, luego en el año 78, y finalmente este régimen culmina cuando, perdón, me olvidé mencionar que el Código Civil de 1984, cuando todavía estaba vigente este decreto de ley, reconoce que esta regulación especial tiene una vigencia propia, ¿no? Si bien es cierto, la propiedad horizontal es una suerte de propiedad especial y por tanto parte del derecho civil, tiene una regulación especial, ¿no? Y por eso adopta el artículo 958 esta norma remisiva que dice la propiedad horizontal se rige por la legislación de la materia. Esta fase acaba cuando inicia la fase extendida o la fase de propiedad horizontal consolidada. Nuevamente, ¿no?, hago la precisión de que estas denominaciones son meramente académicas, arbitrarias, que yo adopto para ilustrar o para poder explicar mejor la diferencia. La ley 27.157, que se promulga en julio de 1999, lo que hace es regular 3 materias, ¿no? Es como un gran texto normativo que aborda en primer lugar el tema de la regularización de edificaciones, es decir, todas estas construcciones que se ejecutaron sin seguir el procedimiento regular, ¿no? O sea, no tuvieron el trámite administrativo de otorgamiento de licencia, o no obtuvieron la conformidad de obra, o no culminaron con la declaratoria de fábrica. Todo este tema, esta gran temática que había sido abordada en los años 70, 80 y 90 por diversas normas de excepción que solamente regulaban la regularización de la construcción, es decir, la parte física, y no hacían nada más con la regularización de la titulación. Esta ley abordó esta materia y solucionó en su primera parte, o trató de solucionar, esta problemática. La segunda parte es la parte de la construcción regular, el proceso de declaratoria y fábrica, ¿no?, licencia y declaratoria y fábrica, ¿no?, que luego fue sustituida por la ley 29.090 a principios de este siglo. Y la tercera parte estaba referida a lo que se conocía en ese momento como propiedad horizontal. Y que cambia de nombre, ¿no? Se dice, lo que antes se regulaba en el decreto de ley 22.112 como propiedad horizontal, ahora se va a llamar régimen de unidades de propiedad exclusiva y propiedad común. Que es un nombre absolutamente extraño, ¿no? O sea, uno busca en derecho comparado y no encuentra ningún sistema jurídico que haya utilizado esta denominación. A nivel internacional, la denominación comúnmente aceptada hasta ahora es el de propiedad horizontal. Entonces, cuando uno busca información sobre este régimen de propiedad especial, lo encuentra como régimen de propiedad horizontal. Bueno, esta ley lo que quiso fue distinguirse, evidentemente, de ese texto anterior, pero no solamente en cuanto al nombre, ¿no? También dijo que se tenía
que entender que dentro de este régimen, que eso ya lo decía el decreto de ley 22.112, ¿no? Se encuentran comprendidas también las quintas, las galerías, las habitaciones urbanas tipo club temporal vacacional. Esta ley trajo una innovación, ¿no? Cambió el régimen de la antigua ley de propiedad horizontal, dijo, se puede establecer dos tipos de regímenes, ¿no? Un régimen de bienes, de unidades y modalidades de propiedad exclusiva y propiedad común, que se aplica a las edificaciones en altura de manera obligatoria, y un régimen de independización y copropiedad que se puede aplicar en aquellas edificaciones que no se proyecten en altura, es decir, que no tengan en altura distintos propietarios y que puedan diferenciar como propiedad exclusiva, ¿no? Una propiedad de un solo piso o de más de un piso si es que pertenecen al mismo propietario. Opcionalmente, ¿no? Si querían cogerse a este régimen de independización y copropiedad, lo podían hacer. En la práctica, lamentablemente, este régimen no ha tenido éxito. Esta es una de las razones por las cuales se ha dado esta nueva ley de propiedad horizontal, como informe lo vamos a ver más adelante. Pero esta ley también permitió regularizar los regímenes de facto, ¿no? O sea, era evidente que existían muchos casos en los que de hecho existía propiedad horizontal no constituida y existían propietarios de unidades de propiedad exclusiva que no podían sanear su titulación porque el propietario original nunca culminó el proceso de constitución de la propiedad horizontal, ¿no? Y por esa falta de formalización, los propietarios de esas secciones de propiedad exclusiva, de hecho, están en un régimen de propiedad horizontal sin posibilidad de solución. Entonces, esta ley plantea la solución. Dice, bueno, ustedes tienen título, y este título incluso puede ser por documento público o documento privado de fecha cierta. O sea, incluso le da una salida flexible. Ustedes pueden ponerse de acuerdo, hacer una junta y tomar la decisión de regularizar. Como tienen título, ustedes están facultados jurídicamente para solucionar el problema, ¿no? Sin depender del propietario original que lo dejó en esta situación. Prevalece en este régimen la autonomía y voluntad de los propietarios para fijar los criterios de distribución de los porcentajes. Ya no es la ley como había sido antes, ¿no? Ya no es el valor de las secciones, ya no es el área construida, no es el área techada, como lo decía el decreto de ley 22.112, sino son los propietarios los que están legitimados para disponer cuál es el criterio de distribución de porcentajes. Cualquiera, el que sea, ¿no? El área ocupada, el área, o de repente la relevancia del valor, o de repente un criterio de equidad, no sé, cada junta de propietarios tiene la potestad en ejercicio de la autonomía de voluntad de decidir. No es la ley la que les impone, sino son ellos los que deciden. Ya no se impone la unanimidad para la aprobación de las decisiones, como sí lo hacía la ley anterior, ¿no? Que no permitía la modificación de los porcentajes, si no era por acuerdo unánime. Pero obviamente si los propietarios quieren tener el criterio de unanimidad, lo pueden establecer. Se fijan mayorías calificadas para algunos acuerdos relevantes, ¿no? La desafectación de bienes comunes, la transferencia de bienes comunes, tenía que ser aprobado, o tiene que ser aprobado hasta ahora, por una mayoría calificada de por lo menos 2/3 del total de porcentajes de participación. La Junta de Propietarios puede establecer en el reglamento interno porcentajes mayores. Esta ley 27157 y su texto reglamentario, un texto único ordenado que fue aprobado por el Decreto Supremo 035/2006 Vivienda, se complementa además con otras normas, ¿no? Yo solamente cito la directiva de registros públicos 009/2008 SUNAR, que regula el régimen de propiedad exclusiva y común, porque me parece de especial importancia. No es la única, porque en el reglamento de inscripción del registro de predios también existen normas referidas a la inscripción de los actos derivados de la propiedad horizontal. Pero en esta directiva se establecieron criterios de especial relevancia, ¿no? Como la inscripción de transferencia y condición jurídica de los aires. Esto es el reconocimiento del derecho sobre elevación, que eso no estaba establecido ni en la ley ni en el texto de su reglamento. La modificación del reglamento interno en los casos de acumulación, subdivisión, independización,
en los casos que hubiera consentimiento previo para que el mismo propietario lo otorgue, o que lo otorgue el presidente de la Junta de Propietarios, o que lo otorgue cualquier otra persona legitimada por la Junta de Propietarios. Se permite acreditar la convocatoria por constancia, ¿no? Se adopta, ¿no?, el mismo criterio establecido para las personas jurídicas. En ese momento no se hablaba de constancia, se hablaba de declaraciones juradas, pero quedó ya el mismo criterio, ¿no?, de que se puede acreditar la convocatoria por una declaración jurada de quien había ejercido la presidencia de la Junta. Y también se reguló la adquisición de bienes por la Junta de Propietarios, ¿no?, lo cual causó cierta polémica en su momento, por la Junta de Propietarios no tenía y no tiene hasta ahora la condición de persona jurídica. Bueno, era necesario hacer este repaso, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo que va a ser la fase futura, porque todavía no está en vigencia, esta propiedad horizontal independiente, como se denomina ahora, lo que tenemos es una regulación que lo que ha hecho, en primer lugar, ¿no?, lo que salta a la vista es que ha regresado a la denominación de propiedad horizontal. Y ha regresado a la denominación luego de 20 años, bueno, un poco más de 20 años, 25 años, no, casi de vigencia, ya cumplió 25 años de vigencia el régimen actual, ¿no?, que todavía tiene vigencia, la ley 27157. Luego de 25 años se retorna a la denominación de propiedad horizontal y sustituye totalmente esta regulación cuando entra en vigencia, ¿no? Todavía no está vigente. ¿Por qué es necesario un nuevo régimen, ¿no? Es la primera pregunta. Y desde mi punto de vista, ¿no?, esta es una posición personal, yo creo que una regulación necesita ser justificada, una nueva regulación, porque si no, cada cambio de gobierno, cada cambio de gestión, se estarían modificando las normas y eso no es bueno. Hay que entender cómo ha sido el ciclo de modificación del tratamiento de la propiedad horizontal en el país, y en el paseo que hemos hecho a lo largo de la historia hemos podido entender que sí han habido razones importantes y que sí se nota la diferencia de una fase a otra, ¿no? La fase civilista se distingue con la fase de prehorizontalidad, y esta se distingue con la fase de propiedad horizontal rígida, y esta también se distingue de la fase de propiedad exclusiva y propiedad común que tenemos todavía en vigencia. Entonces, ¿por qué tenemos que tener o cambiar a un nuevo régimen? ¿Cuál es la justificación jurídica? Y yo entiendo que la justificación tiene que ser que cambie el modelo, ¿no? Porque eso es lo que ha ocurrido en todos los casos. No es solamente porque han pasado 25 años, ¿no? Porque evidentemente el factor tiempo podría ser una razón siempre y cuando las normas hubiesen quedado desfasadas, ¿no? Así como se entendió desfasado el régimen civilista y como se entendió desfasado el régimen de la prehorizontalidad, también se entiende desfasado el régimen de la propiedad horizontal rígida, ¿no?, para pasar a un régimen de propiedad horizontal o propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no?, dominada por la voluntad de los propietarios. Entonces, ¿cuál es el cambio en un nuevo régimen? ¿Qué es lo que se propone como cambio de modelo? Sin entrar al detalle, lo que uno puede ver en el comparativo es que muchas de las cosas que están en la nueva ley de propiedad horizontal, que todavía no está en vigencia, si bien es cierto, no existen en su totalidad en la antigua ley, sí existen en el régimen jurídico, ¿no? Porque si no están en la ley, están en su reglamento, y si no están en el reglamento, están en la directiva, y si no están en la directiva, están en el reglamento de inscripción del registro de predios. Entonces sí existe, o han sido soluciones jurisprudenciales en muchos de los casos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál ha sido el factor clave para proponer un nuevo régimen? Para eso es necesario entender, pues, ¿no?, qué es lo que ha pasado. ¿Por qué se retoma el nombre de propiedad horizontal? ¿O por qué se entiende que fracasó el nombre de régimen de propiedad exclusiva y propiedad común? Yo, a pesar de mis años, yo no soy un romántico, ¿no? O sea, a mí no me gusta retornar mucho al pasado. A mí me parece que eso fue lo que pasó con el tema del libro de registros públicos y civil, ¿no? Cuando ustedes leen la exposición de motivos, el legislador trata de justificar la legislación del tema de registros públicos en el Código Civil
por un tema romántico, ¿no? Porque, bueno, porque el Código Civil es un texto importante, porque, bueno, su regulación dentro del Código Civil no ha producido mayores problemas, y porque si bien es cierto, el tema registral ya aborda temas no solamente civilistas, sino distintas materias, bueno, entonces sacamos los temas de otras materias que no sean civilistas, pues, y regulamos los registros públicos solamente para los temas civilistas. Entonces, me parece, fue un error desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque se tomaron justificaciones románticas. Entonces, para mí el romanticismo no es un criterio de justificación. Sin perjuicio de eso, yo creo que sí es importante tener una regulación homogénea con el derecho comparado. Y si en el derecho comparado la regulación de esta materia se reconoce como propiedad horizontal, yo creo que ese solo factor constituye una justificación apropiada o adecuada para que se retome la denominación, sin perjuicio de precisar que no se trata de una propiedad horizontal propiamente dicha, porque el régimen de propiedad horizontal no regula solamente los casos de edificaciones con propiedades independientes por altura, ¿no? Se regulan, ¿no?, los regímenes de propiedad compleja o de propiedad múltiple. Bueno, podría haberse adoptado distintos nombres, ¿no? Pero bueno, propiedad horizontal, digamos que es un estándar internacional. ¿Ese criterio es válido? Yo creo que sí, ¿no? Y no es una posición romántica, ¿no? Yo creo que es una posición más bien objetiva. ¿Cuáles son los otros cambios relevantes? Lo primero que se ha establecido, el tiempo nos está ganando, vamos a tratar de avanzar, es que se elimina la independización en copropiedad, ¿no? Esto que había sido creado por la ley 27157 como una novedad, no funcionó. Y no funcionó, era muy complicado, al final generó algunos problemas inclusive, entonces mejor no, pues mejor lo sacamos de este régimen y ya no existe la posibilidad de que exista este régimen de independización en copropiedad. ¿Se regulariza la propiedad horizontal de facto? Sí, pero eso ya existía, ¿no? Lo vimos. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué estamos regulando nuevamente lo mismo? Bueno, porque es necesario hacer algunas precisiones a la regularización de la propiedad horizontal de facto. Se introducen algunos cambios, yo digo muy ligeros, ¿no? O sea, digamos, probablemente el cambio más importante es que ya no se habla de documento privado de fecha cierta, sino de documento privado con firmas legalizadas. O sea, punto. No nos damos problemas con qué otro documento privado de fecha cierta podemos utilizar, porque para efecto de esta regularización solamente vamos a considerar documentos privados con firmas legalizadas. ¿Importante precisión? Sí, porque creo que uno de los factores por los cuales fracasó este tipo de regulación fue precisamente, o por qué fracasó la utilización del documento privado de fecha cierta en la ley 27157. Pues porque los notarios no lo aceptaban, en muchos casos, ¿no? Esa amplitud, ¿no? La posibilidad de que esa amplitud genere eventualmente un conflicto y el conflicto se convierta en demandas que comprendan al notario, por supuesto que cualquier persona con un poco de razonamiento lo toma como un peligro, ¿no? Y por eso no se utiliza. En cambio, el documento privado que tiene firmas legalizadas tiene una condición objetiva, ¿no?, que no puede ser cuestionada. Si tiene firmas legalizadas, constituye un elemento de certeza objetivo y cierto, que nos permite utilizarlo como elemento de regularización, sí. Entonces, bueno, pongámoslo de esa manera, ¿no? Creo que ese sí es un acierto. Otro cambio es que se eleva la mayoría calificada de 2/3, ¿no? Recuerden ustedes que en la ley vigente, la ley 27157, se nos dice que la mayoría calificada es de 2/3, salvo que el reglamento interno establezca una mayoría superior. 2/3 equivale al 66.67%, ¿no es verdad? Bueno, ahora no, ya no se habla de 66.67 ni de 2/3, sino de 75%. Entonces, para los acuerdos relevantes, ¿no?, que están establecidos en la norma y en su reglamento, la mayoría calificada es del 75% o más, ¿no? Puede ser más del 75% si así lo establecen los propietarios en su reglamento interno. ¿Pueden llegar a exigir la unanimidad? Sí, ¿no? Es posible. Si esa es la decisión de los propietarios, pueden imponer el criterio de unanimidad para la adopción de acuerdos en determinados temas.
se excluye la mención de la subdivisión de las unidades inmobiliarias, ¿no? Recuerden ustedes que la ley vigente dice que se puede acumular, subdividir o independizar sin aprobaciones o autorizaciones administrativas. Sin aprobaciones o autorizaciones administrativas, en realidad el único acto que requería aprobación era la subdivisión, ¿no? Porque la subdivisión es un acto típicamente administrativo, ¿no? Se subdividen bienes urbanos y para la subdivisión hay que seguir un procedimiento administrativo ante la autoridad municipal para que apruebe la subdivisión del predio urbano. Bueno, en el caso de una unidad de propiedad exclusiva, ya conformado el régimen, uno puede hacer el fraccionamiento, lo que no significa es una subdivisión, ¿no? Porque el predio ya está convertido en urbano y ya está reconocido como una unidad independiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? El fraccionamiento registral. Y ese acto no se denomina subdivisión, sino independización. Lo puede hacer, sí, porque la norma expresamente lo autoriza, ¿no? Lo autoriza la actual norma y también lo está autorizando la norma que va a entrar en vigencia. Entonces, se puede acumular e independizar. Ya no subdividir porque no es necesario seguir un trámite de subdivisión y por tanto no tengo que pedir una autorización. Entonces yo solicito directamente ante el registro la independización o la acumulación sin ningún requisito adicional. Se permite la modificación unilateral en caso de acumulación o independización siempre y cuando no sea efectivamente comunes sin aprobación por la Junta de Propietarios. Este sí es un cambio, ¿por qué? Porque actualmente, ¿qué sucede? Yo soy propietario de una unidad de propiedad exclusiva y puedo acumularla o subdividirla, pero el resultado de esa acumulación o fraccionamiento, el resultado de esa acumulación o independización va a hacer que voy a tener que modificar los porcentajes asignados, que en realidad es una operación matemática, ¿no? Si yo tengo una unidad que tiene el 10% y tengo otra unidad que tiene también 10% y las acumulo, al hacerse una sola unidad inmobiliaria van a conformar el 20% que antes conformaban las dos por separado. ¿Necesito aprobación de la Junta de Propietarios? Con el régimen actual sí, si es que no me han autorizado a hacerlo directamente. La norma ahora dice que no, ya no necesito pedir autorización de la Junta de Propietarios, porque la operación es automática y es objetiva, ¿no? Lo mismo ocurre si se produce el fraccionamiento, porque si mi unidad inmobiliaria tiene 10% y la convierto en dos, ¿no? La independizo en dos secciones, estas secciones van a dividir ese porcentaje, ¿no? Matemáticamente sin necesidad que la Junta me otorgue una autorización. Un cambio relevante sí me parece el de considerar a la Junta de Propietarios como un sujeto de derecho. Se ha tomado la posición de no reconocerle personería jurídica, ¿no? La Junta de Propietarios no es una persona jurídica por decisión de nuestra legislación. Hay otras legislaciones en las que sí se le reconoce condición de persona jurídica, en el Perú no. En el Perú no, pero al no ser persona jurídica había algunos problemas de entendimiento de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza si no es una persona jurídica? ¿Por qué la SUNAT le exige, por ejemplo, que saque un RUC si no es una persona jurídica? ¿Por qué, no siendo persona jurídica, tiene obligaciones? ¿No? Tiene algunas obligaciones tributarias, tiene obligaciones administrativas. ¿Por qué? Porque es un centro de imputación de responsabilidades. ¿Es un sujeto de derecho? Sí, porque es sujeto de derechos y deberes. Entonces tiene que cumplir con ciertas obligaciones y por tanto tiene que ser reconocido como sujeto de derecho. Y lo dice la norma expresamente, ¿no? La naturaleza de la Junta de Propietarios es la de ser un sujeto de derecho cuya finalidad es la administración, mantenimiento y mejoramiento de la edificación para conservar los bienes comunes. O sea, tiene una finalidad. O sea, es un sujeto de derecho, pero no cualquier sujeto de derecho. Es un sujeto de derecho que tiene una finalidad, es decir, debe cumplir como sujeto de derecho una finalidad determinada. O sea, no puede actuar indiscriminadamente, solamente puede actuar dentro del marco de la finalidad que le ha sido impuesta por la norma. ¿Qué más se ha dicho? Bueno, se ha dicho que las juntas de propietarios pueden realizarse de manera presencial o virtual, que es, digamos, una consecuencia de la experiencia vivida recientemente en la época de pandemia, ¿no?
En la época de pandemia, no solamente la junta de propietarios, sino todas las personas jurídicas, no solamente las societarias, ¿no? Personas jurídicas no societarias, tuvieron esta enorme dificultad. Pero en el caso de la junta de propietarios, además era un problema mayor, ¿no? Porque la junta de propietarios generalmente se ha entendido, que yo creo que es un problema o es un error, entender que la junta de propietarios es una junta de residentes. Una junta de propietarios es una junta de titulares del derecho de propiedad. No necesariamente residen en ese edificio, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos ser propietarios de una sesión de propiedad exclusiva en la que no residimos. Y eso significa que eventualmente nuestra presencia, estar físicamente ahí, puede ser complicado. Empezando porque de repente la sesión de mi propiedad está ocupada por un arrendatario o por cualquier otra persona y por tanto yo no tengo una ubicación física en ese complejo inmobiliario. Entonces, ¿por qué tendría que ser físico, no? Sin embargo, siempre la concepción fue la de la presencialidad y la presencialidad dentro de la edificación. Bueno, esto ya cambió, evidentemente, pues no, ya se entendió que las sesiones no tienen por qué ser necesariamente presenciales. Entonces se permite la realización de sesiones no presenciales o sesiones virtuales. Y el desarrollo, el funcionamiento, ¿no? Garantiza, obviamente tiene que garantizar el ejercicio del derecho de votación, ¿no? Y el derecho de expresar su opinión. Esta sí es una novedad, ¿no? Cuando uno lee la exposición de motivo para comprender por qué era necesario un nuevo texto normativo, una de las razones que se ha desarrollado con bastante amplitud es el hecho de solucionar los conflictos de convivencia. Porque se entiende que en estos complejos inmobiliarios siempre surgen conflictos de convivencia. Y estos conflictos de convivencia pueden ser de los temas más domésticos hasta los temas de gran importancia o relevancia. Entonces, y estos problemas de convivencia generalmente se originan en el incumplimiento de las obligaciones económicas de los propietarios, ¿no? Cuando un propietario no quiere cumplir con su obligación de la cuota de mantenimiento, o cuando no está de acuerdo y piensa que porque no está de acuerdo él no va a hacer lo que acordó la mayoría, se convierte en un problema, ¿no? Se convierte en un grave problema porque muchas veces lo que sucede es que los demás, para evitar el conflicto, asumen, ¿no? La obligación no cumplida por este propietario. Y eso trae como consecuencia que esta persona se malacostumbra a no cumplir o a hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿cómo hacer para que se cumpla, ¿no? Ya la norma desde siempre, y esto lo decía la ley de propiedad horizontal rígida, permitía que el cumplimiento de las cuotas se haga en vía ejecutiva, no sé, ya se buscaba soluciones que sean viables, ¿no? O sea, si alguien no quiere cumplir con el pago de las cuotas, entonces hay que darle mecanismos a los demás propietarios para que se cumplan. Pero ¿quién ejerce pues una acción judicial para que alguien cumpla con el pago ¿no? de algún monto inferior, ¿no? O sea, es demasiada la carga, demasiado el gasto y uno termina por abandonar esa alternativa. Entonces, ¿qué es lo que propone esta nueva legislación? Propone una vía distinta. Dice, bueno, si alguien no paga, alguien no cumple con su obligación de pago de las cuotas de mantenimiento, entonces se puede extender una carga en la partida registral de la unidad inmobiliaria de propiedad exclusiva en mérito del acuerdo de la Junta de Propietarios. Claro, o sea, no es automático, ¿no? O sea, alguien no paga y lo que hay es una deuda. Y como hay una deuda, el acreedor, en este caso es la Junta de Propietarios, que como vimos no es una persona jurídica, pero es un sujeto de derecho que puede exigir el cumplimiento de esa deuda. Entonces, ¿qué hace la Junta de Propietarios? Debe decidir, ¿no?, si este incumplimiento se convierte en una carga inscribible en el registro. O sea, no basta con la omisión, sino que tiene que haber una decisión. ¿La Junta de Propietarios podría decidir no inscribir? Probablemente, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que va a ocurrir. La gente no quiere entrar en conflicto, la gente quiere agotar las vías pacíficas de entendimiento. Entonces seguramente le darán una advertencia, 2 advertencias, 3 advertencias, no sé. Y en algún momento dirán, bueno, ya pues no, hemos agotado todo.
y tenemos que tomar una acción. Y la acción que sí está prevista en la norma es que se establezca una carga. Y la carga, fíjese, es una carga que no tiene la naturaleza de una afectación, no es un gravamen, en el sentido de no es una imposición de una medida cautelar, pero sí es una comunicación que queda como una carga, es decir, queda como una mancha en la partida, que según lo que se plantea en la explicación de esta propuesta, va a tener un carácter persuasivo, ¿no? Va a tratar de persuadir al propietario incumplido. ¿Por qué? Porque seguramente esta carga o esta mancha que llega a su partida le va a causar un perjuicio frente a terceros, ¿no? O sea, cuando él quiera realizar un acto y se va a ver pues la condición de moroso por las cargas anotadas, eso va a ser un demérito. Esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que este propósito, esta intención persuasiva cumpla su propósito efectivamente y que los morosos dejen de tener esa actitud renuente al cumplimiento de sus obligaciones, pero esto yo creo que todavía va a tener que pasar por la experiencia práctica, ¿no? Vamos a ver si funciona efectivamente con ese carácter. Por el momento lo que tenemos ya es una vía que antes no existía. ¿Qué puede ser el fondo propietario? Bueno, le mancho a la partida, ¿no? Empiezo a poner, ¿no?, que no pagó su cuota. Y la norma no habla de montos, ¿no? Puede ser desde un sol hasta 10.000 o 20.000 o 30.000, en fin, ¿no? Lo que haya acumulado de deuda ese propietario. Entonces no hay una limitación económica para la carga. Lo que hay es una facultad de extender en la partida la carga en mérito del acuerdo de la Junta de Propietarios. Entonces pasa por una doble instancia. Primero el incumplimiento y luego la decisión de la Junta de Propietarios de inscribir la carga. Finalmente se crean registros administrativos de propiedad horizontal, ¿no? Se crea el registro administrativo de deudores de cuota de mantenimiento. Es decir, además de poderle manchar la partida registral con la anotación de la carga, puedo reportarlo a este registro de deudores de cuota de mantenimiento, que es una especie, ¿no?, de registro, no es una especie, es un registro que tiene la obligación de brindar la información a la Superintendencia de Banca y Seguros para el reporte de los deudores, ¿no?, para que se registre la deuda en esta central de riesgos. Y con esto sí genera una consecuencia mayor, que yo creo que es mucho mayor esta consecuencia que el de la carga. Porque la carga en realidad no va a pasar nada si esa persona no va a decidir la transferencia o la generación del bien. O sea, va a tener su partida manchada infinitamente, pero simplemente no cumple y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, fíjense ustedes, ¿no? Existen ya varias vías, ¿no? O establezco la vía judicial de cobro, ¿no?, que siempre existió, ¿no?, pero está ahí la posibilidad de ejecutar, ¿no?, por la vía ejecutiva, valga la redundancia, el cobro de la deuda, o le mancho a la partida con una carga, o finalmente reporto la deuda ante esta central de riesgo. Es una central que sí tiene una consecuencia crediticia, ¿no? Quien está reportando en esta central va a tener una consecuencia crediticia, no va a ser mal calificado al momento que solicite algún crédito. Y finalmente se ha creado un registro de administradores de edificaciones sujetas al régimen de la propiedad horizontal, lo cual entiendo que es una suerte de tener un reporte de quienes asumen la conducción de las administraciones. No se desarrolla mucho, ¿no?, más este registro de administradores, pero va a ser un registro administrativo, no tiene mayor consecuencia que la de esa. O sea, no se dice que quien no está inscrito en el registro no puede ser administrador, simplemente es un reporte administrativo con carácter informativo. Estos registros están a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tengo, finalmente, ¿no?, para concluir, porque el tiempo ya nos ganó, tengo algunas sensaciones que creo que no han sido debidamente advertidas, ¿no?, en este reglamento. Como por ejemplo, si uno quiere preindependizar o quiere hacer una predeclaratoria de fábrica, ya teniendo una licencia de edificación, obviamente, ¿no? O sea, ¿qué cosa es una predeclaratoria de fábrica? Es la inscripción, o sea, es la incorporación al registro del proyecto edificatorio. Y para eso, ¿qué necesito? Que mi proyecto haya sido aprobado, es decir, que yo tenga una licencia.
Si ya tengo la licencia, ¿por qué necesito seguir un trámite administrativo adicional para que me autoricen la predeclaratoria? Eso sucede actualmente, ¿no? Yo tengo que presentar un formulario, ¿no? Un anexo del FUE ante la municipalidad me hace una nueva revisión, como si me fueran a otorgar una nueva licencia, y finalmente me aprueban o no me aprueban el formulario para que yo pueda recién con ese formulario ir al registro para la inscripción de la predeclaratoria de fábrica. Suena innecesario, ¿no? Yo creo que era el momento, con esta nueva regulación, de que esto se modifique. Si yo quiero inscribir una predeclaratoria de fábrica, yo debería solamente llevar la licencia de ese proyecto edificatorio, obviamente con los planos aprobados con esa licencia, para que ese proyecto edificatorio ingrese por el mérito de la licencia otorgada, porque no necesito ninguna aprobación administrativa adicional. Sin embargo, el reglamento publicado ha utilizado la misma lógica de la presentación de un formulario para que la autoridad municipal lo apruebe y recién después de eso yo pueda llegar al registro. Me parece innecesario. Yo creo que en esta etapa, ¿no?, de legislación, el Perú lo que hace es tratar de descargar los trámites administrativos, ¿no?, y que sean los mismos ciudadanos los que en uso de su potestad y de su derecho al tráfico inmobiliario hagan un uso adecuado de las licencias. Si ya uno tiene una licencia, no veo la necesidad de una autorización adicional. Yo creo que existen muchos más temas por analizar, por debatir, pero lamentablemente el tiempo siempre es un enemigo de este tipo de análisis. Yo quedo a disposición de ustedes para atender cualquier consulta. A bien formular. Muchas gracias, doctor Grazatúa, por su brillante exposición. Ahora pasaremos al bloque de preguntas. Para ello, nuestro expositor dará lectura de las preguntas que fueron formuladas a través del chat del Zoom para que sean absueltas. O en todo caso, los participantes pueden levantar la mano en el Zoom para habilitarles el audio y puedan formular sus preguntas. Recuerden que pueden seguir formulando sus preguntas por el chat. Adelante, doctor Garazatúa, si tiene alguna pregunta en el WhatsApp. Sí, a ver, Elías me dice, buenas noches, ¿ya existe el reglamento? Si así lo fuera, ¿cuándo fue publicado y desde cuándo se tiene que tomar en cuenta este nuevo régimen de propiedad horizontal? Bueno, lo que existe es la ley, Elías, ¿no? La ley, el decreto legislativo ya fue publicado, pero la vigencia de este decreto legislativo está condicionado a la aprobación del reglamento. Y lo que se ha hecho es publicar el proyecto de reglamento. Este proyecto de reglamento se ha publicado el 16 de julio de este año en el Diario Oficial del Peruano con la resolución ministerial 242-2024 Vivienda. Entonces lo que tenemos es un proyecto de reglamento que está a la espera, ¿no?, de su aprobación final
para que a partir de la aprobación de este reglamento se cuente el plazo para que entre en vigencia la nueva ley de propiedad horizontal. Entonces vamos a tener que esperar, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es analizar esta propuesta de reglamento. Acabo de hacer una referencia, espero que todos podamos hacer los aportes necesarios para que este reglamento finalmente pueda ser aprobado.